Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están en esta mitad de semana? Miércoles 27 de agosto del 2025. Ya estamos aquí nuevamente para llevarles la transmisión de Somos la 4T Noticias, toda la información de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Así que ojalá nos acompañen. Espero que se queden aquí con nosotros para enterarse de algunas de las informaciones que están ocurriendo en México y el mundo. Acompáñenos, Álvaro Sánchez, bienvenido, por supuesto, te saludamos, te damos la más cordial bienvenida, buenas tardes. También saludamos a Andrés, bienvenido, un saludo. Jorge Moctezuma también, qué bueno que estás aquí, nos da mucho gusto saludarte. A Cabo Man también, bienvenido, buenas tardes, por supuesto. A mi querido Marco Nator, saludos hasta Estados Unidos, mi querido amigo, bienvenidísimo a esta transmisión en vivo. Gracias por tus likes, qué bueno que estás con nosotros. Saludamos a User 9297 y todo lo demás, que son muchos números. Saludos y gracias por estar aquí. Saludos mi querido Marco, gracias por el corazón, bienvenidísimo. Un super saludo, un abrazo hasta donde estás. Y nos da mucho gusto recibirte. También saludamos a Dieguito, un saludo muy cordial a Dieguito. A Romberg Macías, gracias por estar aquí, Romberg Macías. Martín, por ahí no alcancé a leer el nombre. Catalino Cuevas. Está bueno el día de hoy en la... ok. Sí, mi querido Marco, parece ser que hay algo ahí en relación a la cámara. Humberto Santán. Antonio Soto, saludos muy cordiales, buenas tardes. Carmen Patricia, saludos también, bienvenida. Sí, vamos a hablar de estos temas un poquito, ahí de las polémicas que se están realizando. Ya vamos a hablar un poco más adelante de estos temas relacionados con algunas cosas que están ocurriendo ahora. Vamos a platicar más adelante, a darles un adelanto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Antonio Soto, saludos, bienvenido, por supuesto. Homero Cerda, bienvenido también, muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias, buenas tardes. Pues les recuerdo, amigos, que tenemos una meta de regalos por ahí, que ya mi amigo Marco está ayudándonos por ese lado bastante. Échenos la mano también, no lo dejen solo. No dejen a Marco solo, apóyennos con esta transmisión en vivo. Y también, pues ya saben, tap, así como mi querido amigo Marco, tap en la pantalla para cosechar esos fabulosos likes. Gracias por decir que les gusta el like, por darle tap, de esos corazones. Muchísimas gracias. Y siguen conectándose muchos amigos. Alejandra SL, no sé, saludos amiga. Guadalupe Alejandrazi, gracias por estar aquí. Felipe, buenas tardes. Nilín, también saludos, buenas tardes. Saúl, también saludos, bienvenido, por supuesto, buenas tardes. Y a todos los que siguen conectándose, siguen incorporándose, los seguimos saludando y les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo. Les voy a dar una primicia, les voy a presentar a Papita. Esta niña se llama Papita, los saluda con mucho cariño. Bienvenida Papita a la transmisión en vivo. Un saludo a los visitantes de este canal. Un saludo de Papita con muchísimo cariño, por supuesto. Se las presentamos aquí a Papita que nos está acompañando. Cipriano Quinta también, saludos, buenas tardes. Saludos a sí, ya conocieron a Papita. Saludos José Miranda, bienvenido José Miranda, qué bueno que estás aquí, nos da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida. También otro colaborador, gran amigo, gran parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias, mi querido José Miranda, al igual que Marco. Un saludo muy cordial hasta Estados Unidos también, que tenemos esta audiencia que nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo y les vamos a dar y enviar un abrazo como todos los días con muchísimo cariño. Juanita Morales, saludos, bienvenida. Jorge R, también bienvenido, gracias, buenas tardes. ¿Quién más está por ahí? Benjamín Vázquez, te saludamos también, gracias por estar aquí. Un saludo muy cordial, mi amigo, bienvenidísimo. Recuerden, amigos, antes de que sigamos saludando y pasemos a los temas del día de hoy, al resumen de los temas que vamos a estar tratando. Vivir Contento, creo que se llamaba ahí alguien. Tiene un nombre medio raro, unas abreviaturas ahí, no lo pude saludar. Gracias a todos los que están conectando. Recuerden que a las 7:30 el día de hoy, el mismo día de hoy, vamos a tener la transmisión del programa de El Rock,
vamos a continuar con la historia del rock, vamos a hablar de los dos grandes grupos del rock de los finales de los 60s y toda una buena parte de los 70s, Led Zeppelin y Deep Purple. Ese va a ser el tema del día de hoy en el programa de rock, que va a ser inmediatamente después de esta transmisión en vivo. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar en este mismo canal. Mi querido Abraham, bienvenido. Abraham Ávila, saludos y bienvenidísimo como siempre a esta transmisión en vivo y a tu canal. Así que recuerden, se acaba esta transmisión el día de hoy, terminamos con el programa de hoy a las 7:30 y inmediatamente después, gracias mi querido Abraham, inmediatamente después, bueno, con un poquito de tiempo de retraso, quizá un poquito, unos minutitos, empezamos por ahí de las 7:30, un poquito después, con la transmisión del programa del rock, en donde continuamos con estos programas que hemos estado, ya este será el tercer programa del rock. Así que acompáñenos porque vamos a hacer toda una historia de estos grandes grupos del rock de toda la historia, de los mejores grupos del rock de toda la historia, sin duda alguna, Led Zeppelin y Deep Purple, pero eso ya es otro tema y es después de este. Saludamos a Tenax, que andaba medio desaparecido. Mi querido Tenax Vite, bienvenido a esta transmisión, bienvenido al chat. Te estábamos extrañando el día de antier particularmente, siempre te extrañamos, pero el día de antier como que se metieron unos bots ahí bien agresivos y pues estabas haciendo falta para controlar aquí, para ser el moderador, como siempre eres bastante buen moderador. Mi querido amigo Tenax Vite, saludos y gracias por estar aquí, bienvenido como siempre. Entonces, mi querido Tenax, gracias por el corazón, ya nos hacías falta, mi querido amigo, bienvenidísimo, gracias por el regalo, por el corazón y gracias por estar aquí en el chat, siendo el moderador. Te pediré que te quedes como moderador también en el programa que sigue, que es a las 7:30, como siempre, por supuesto, en los programas de rock. Ojalá nos sirvas también en la moderación. Creo que quizás no va a haber tanta polémica ahí, o quizás no nos ataquen tanto, pero quién sabe, a lo mejor hay gente que odie el rock, o que no esté de acuerdo con nuestras opiniones acerca de lo que digamos en ese programa de rock. Así que, pues, ¿no? Tenemos a nuestro moderador estrella, que espero que nos acompañe también, que tenga chance de seguir en el programa de 7:30 a 8:30, ¿ok? Así que esos van a ser los temas, mis queridos amigos. Ya vamos a hablar ahora sí de los temas, de lo que a lo que nos trae esta transmisión del día de hoy, 6:30, 7:30, en la cuestión política, en la cuestión de la situación de la 4T, de la cuarta transformación. Vamos a hablar de algunos temas. Los temas que vamos a tratar el día de hoy, si a ustedes les parece, se los voy comentando. Uno de ellos es precisamente la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a las acusaciones de Lili Téllez. Hemos estado platicando de eso el día de ayer, sobre esa traición a la patria que ella cometió en esa entrevista con Fox News. ¿Cuál es la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Se va a pedir, se va a exigir el desafuero de esta senadora o no? Ya analizamos un poco, vean el día de ayer, el en vivo el día de ayer, por ahí está grabado en YouTube. Si se lo perdieron, está muy bueno. Y bueno, ojalá Box, dice Marco, Box en la cámara. Sí, están duros los catorrazos en la cámara. Continuando con el tema de la Liliana Téllez, de la loca del Senado, que hemos estado hablando y vamos a seguir hablando de él. También la opinión de Gerardo Fernández Noroña sobre el tema, qué es lo que opinó Noroña en cuestión de si van a pedir en la Cámara de Senadores alguna sanción o desaforar a la senadora Lili Téllez debido a esta petición de Lili Téllez de intervención de Estados Unidos en México. Una falta gravísima y muy flagrante, muy evidente, que ya comentamos, como ustedes pueden ver, en el día de ayer. Ya hablamos bastante del tema. Otro tema del que vamos a hablar son las declaraciones del Mayo Zambada, en donde, pues, relacionado con eso, que también hablamos un poco el día de ayer y antier, en estas declaraciones y ya la presentación del Mayo Zambada en el juicio en Estados Unidos, ¿qué es lo que opina Morena?
¿Qué es lo que opina Morena en relación a esto? Porque ustedes saben que estas declaraciones del Mayo Zambada implicaban pues los vínculos de funcionarios, pues desde los años final de los 60, 69, que empezó la actividad criminal del Mayo, pues hasta todo el resto del tiempo, hasta que lo capturaron los gringos y se lo llevaron. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la presidenta nacional de Morena en este sentido? ¿Qué fue lo que dijo en relación a las investigaciones de la Fiscalía General de la República? ¿Qué es lo que pidió la presidenta del partido Morena en relación a esto? También vamos a hablar de que pues Noroña se pitorreó realmente de Alito Moreno y pues lo felicitó por acabar con el PRI. Eso no lo hemos hablado tan a detalle, pero sí lo hemos platicado el día de ayer y antier. Este colapso priista en donde pierden realmente la posición que tenían de tercer partido, lo dijimos ayer en la Cámara de Senadores, pasan al cuarto lugar y con eso pues Alito queda en una gran desventaja. Vamos a hablar más a detalle de esto, lo que dijo Noroña y cómo se pitorreó de él, se burló de él y pues prácticamente lo felicitó por esta situación, por acabar con el PRI como ha sido la costumbre, prácticamente ha sido la costumbre de Alito Moreno desde que es dirigente del PRI. Lo único que ha tenido han sido derrotas, un declive increíble, una pérdida de militantes, una pérdida de votos, una pérdida de gubernaturas, en fin, todo esto. Vamos a hablar también de esto. Vamos a hablar también algo que les anuncié, les adelanté el día de ayer, que por ahí quedó pendiente en los temas internacionales. Así es, mi querido Tenax, ayer lo platicábamos, perdieron la vicepresidencia del Senado y al pasar a cuarto lugar, en cuanto a los partidos en el Senado, pues realmente ya no pueden estar en la vicepresidencia, no tienen una de las tres posiciones de las vicepresidencias y quedan completamente marginales. Ya lo decíamos el día de ayer, ahí está el en vivo, así que bueno, vamos a hablar también, les decía yo, como último tema del día de hoy, vamos a hablar de algo internacional que adelantábamos en esta cuestión invasora de Estados Unidos, de este imperio que pretende invadir a cualquier país que no se alinee con sus políticas económicas, con sus políticas de intervención. ¿Qué ha hecho Estados Unidos a lo largo de su historia desde la época de 1945? ¿Qué países ha bombardeado? Digo, ustedes se preguntarán, porque nosotros siempre criticamos la política intervencionista, invasora, militarista, completamente imperialista de Estados Unidos, pero pues no hemos podido dar ejemplos muy puntuales. Ahora vamos a dar ejemplos de los países a los cuales Estados Unidos ha bombardeado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en que bombardeó a Japón, como ustedes saben, 2 bombas atómicas, no una, 2 bombas atómicas le tiró a Japón. Pero desde entonces Estados Unidos no se ha quedado quieto, sino que ha tenido intervenciones militares y ha bombardeado a una infinidad de países. Les vamos a dar los datos de a qué países ha bombardeado y en qué años, ¿ok? Eso sería el tema final del día de hoy. Entonces, esos son los temas. Vamos a empezar, si a ustedes les parece, acompáñenme, los sigo saludando, les sigo dando la más cordial bienvenida a todos los que están aquí y los invito a que se queden con esta información que vamos a estar platicando el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con el tema de que, ya saben ustedes, hemos estado hablando del tema de que el PAN cometió traición a la patria por pedir la intervención de Estados Unidos. En realidad, eso dijo Gerardo Fernández Noroña, no es un caso único, no es un caso aislado, el PAN lo ha estado haciendo de diferentes formas, en diferentes momentos, pero ahora lo que cambia un poco esto y lo hace más evidente es que para pena ajena y por una vergüenza increíble de los mismos militantes del PAN, que deberían de tener vergüenza, pero creo que no la tienen, los ventaneó no Morena, no el gobierno de la 4T en cuanto a que están pidiendo la intervención de otro país, sino que fue la misma entrevistadora que pues le hizo, valga la redundancia, la entrevista a Lili Telles, la entrevistadora gringa, en un canal gringo, en Fox News. De esa entrevista
salió la opinión de la entrevistadora en la que ella confirma, ya lo mencionábamos el día de ayer, ella confirmó claramente que lo que pidió, a pesar de que lo negaba Lili Téllez, verdaderamente es la intervención del gobierno de Trump en México, la intervención de manera directa. Eso fue lo que solicitó, eso fue lo que pidió, y eso pues le cae como muy pesado al PAN y a todos los miembros de la derecha, porque los pone en evidencia como quizá no había ocurrido antes, sobre todo a nivel internacional. Así que vamos a hablar de este tema. ¿Qué fue lo que dijo al respecto el todavía presidente del Senado? Me parece que todavía, no sé si ya, creo que sí, todavía está saliendo del Senado, de la presidencia, no del Senado, de la presidencia del Senado, pero todavía no sale, pero ya viene el reemplazo, ya va a venir. El 1 de septiembre hay reemplazo y va a quedar, como les dije, les adelanté el día de ayer, una mujer, una senadora de Morena, va a ser la próxima presidenta del Senado, en lugar de Gerardo Fernández Noroña. Bueno, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que la solicitud de intervención del gobierno de Estados Unidos realizada por la senadora del Partido Acción Nacional, María Lili Téllez, constituye traición a la patria, lo cual ya hemos dicho ayer y antier de manera bastante detallada. Enseñamos, presentamos aquí el artículo 123 del Código Penal, en donde evidentemente se comete esa falta, este delito de traición a la patria. La loca del Senado, así es, mi querido Marco, porque es flagrante lo que ella hizo, está básicamente incumpliendo o yendo en contra de ese artículo 123 del Código Penal. O sea, realmente incurre en este delito. Es una evidencia muy, muy clara. Bueno, de igual manera, Gerardo Fernández Noroña agregó que los líderes del PAN, Marco Cortés y Jorge Romero, y también el líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, comparten esa responsabilidad porque respaldaron su postura. O sea, no es una cosa aislada de Lili Téllez, sino que es nado sincronizado de algunos de los principales líderes de la oposición, nada más y nada menos que el expresidente del PAN, el presidente actual del PAN y el presidente actual del Partido Revolucionario Institucional, que por cierto vamos a hablar más adelante, que pues ya lo dijimos ayer, realmente perdió una posición muy importante en el Senado y ya está convirtiéndose ya en un partido marginal realmente. Bueno, ellos comparten esa responsabilidad porque respaldan, como les digo, esa postura de Lili Téllez. Entonces, no es un acto individual. Marco Cortés la respaldó. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN actual, también expresó su apoyo. Y Alejandro Moreno se sumó a la misma posición. Esto es muy claro. También añadió Fernández Noroña que el próximo 27 de agosto, que es hoy, el día de hoy, no tenemos noticias sobre esto, pero bueno, él dijo que hoy, 27 de agosto, durante la sesión permanente del Congreso, se discutiría el tema de la presunta traición a la patria por parte de legisladores del PAN. Aclaró que aunque el debate se iba a llevar a cabo, se llevó a cabo supongo el día de hoy entre el Senado de la República, dijo también Fernández Noroña que no hay sustento legal desde su punto de vista para que los involucrados enfrenten un proceso judicial o una sanción. Eso fue lo que dijo él, según su punto de vista. Entonces terminó diciendo Fernández Noroña: no habrá juicio porque no existe, dice él, legislación que lo permita. O al menos eso es lo que él dice. El artículo 61 constitucional establece que un legislador mantiene su carácter en todo momento. Nadie puede ser reconvenido ni sancionado por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Eso expresó Fernández Noroña, aunque veo que Marco y veo que varios aquí están, igual que yo, en contra de esta posición. Yo creo que independientemente de ser senadora y tener fuero constitucional, está incurriendo en una contradicción porque sí está faltando
evidentemente al artículo 123 del Código Penal, que presupone o que indica claramente lo que es un delito de traición a la patria, lo cual realmente ella está cometiendo, ella ha cometido. Al igual que los que están apoyando esto, aunque solo es un apoyo, pero no es la declaración per se, la que la hizo de manera flagrante y además ante un medio extranjero, que es lo peor todavía, el medio extranjero del país de donde ella pide la intervención. Yo creo que esto es todavía más inculpatorio, pero bueno, dice Fernández Noroña que un artículo de la Constitución, el 61, de alguna manera la protege o evita que haya una sanción en su contra. De cualquier manera, yo no sé ustedes, pero yo ya en la plataforma change.org, búsquenla, change.org, yo ya firmé la petición para que se encarcele, para que se le quite el fuero y para que se enjuicie a Lili Téllez. Así que hasta donde yo me quedé habían más de 300,000 firmas apoyando esta petición de change.org. Pues si ustedes se suman sería buenísimo porque aumentaría la petición independientemente de que esto se lleve a cabo o no. Realmente es una presión social muy fuerte contra esta persona, contra su partido y bueno, también contra el Senado de la República, para hacer este tipo de presión social que representa el sentir de la mayor parte de los mexicanos sobre esta traición a la patria. Dice Tenax, ¿esta petición está desde el sexenio pasado? Sí, definitivamente, mi querido Tenax, está desde el sexenio pasado porque ya han incurrido no solo Lili Téllez, sino otros panistas en esta falta, en este delito. Y desafortunadamente, pues como tú dices, su fuero la protege y esto es muy triste, muy lamentable, pero pues yo creo que hay que seguirlo mencionando, más que nada para que se sepa, y ahorita voy a eso, lo que dice la presidenta de México en este sentido, ahorita voy a esto. Lo importante es que se ventile, lo importante es que se exprese nuestra opinión, lo importante es que hagamos esa firma en change.org, que la gran mayoría del pueblo mexicano repudie estas actitudes y demuestre de qué pie cojea tanto Lili Téllez como su partido y todos los de la ultraderecha que sostienen este tipo de posiciones, para dejarlos en su lugar, ponerlos en su sitio y que pues nunca la gente se engañe con ellos, nunca más se le olvide a la gente quiénes son, qué representan y qué es lo que quieren para México, qué es lo que aspiran para México, a qué nivel de traición llegan contra México. Y esto yo creo que los hace acreedores a que desaparezcan como partido político o a que nunca más ganen ni siquiera una presidencia municipal o una diputación. Si no, pues vamos a contribuir a eso, ¿no les parece? Yo creo que es importante que contribuyamos a eso. Bueno, vamos a continuar con el tema, pero vamos a hablar de la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de Lili Téllez, definitivamente, pero dijo que pues no se buscará desaforarla. Eso fue la opinión de ella, porque, como lo van a ver aquí, Lili Téllez también dijo en la entrevista con Fox News que la presidenta, que el gobierno de México, de Morena, quería encarcelarla. Entonces, obviamente, ante esta pregunta, la presidenta dijo, no, pues no manchen, o sea, se está equivocando bastante, no hay ninguna intención, no, México, el gobierno de México no es esa clase de gobierno, no persigue opositores y no tiene ese tipo de actitudes dictatoriales. Bueno, el gobierno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, no solicitará el desafuero de la senadora del Partido Acción Nacional, Lili Téllez. Eso declaró la presidenta y dijo, ni es nuestra intención ni desaforarla, ni hacer una denuncia, ni mucho menos. No obstante, la primera mandataria dijo que es importante, y eso es lo que yo decía hace un momento, que el pueblo de México sepa quién es quién. Entonces, tienes razón, Tenax, realmente pues el fuero la protege, estas denuncias están desde el sexenio pasado, pero hay que insistir en dar a conocer este tipo de cuestiones para que nunca se le olvide al pueblo de México y nunca le pasen
la rata por los ojos, de que el pueblo se dé cuenta de quién es quién, de que el pueblo se dé cuenta quiénes son los del PAN, qué representan los del PAN y qué están buscando lograr los del PAN. Hay que decirlo con todas sus letras, hay que ventanearlos, hay que darlos a conocer y hay que hacerlos caer en la mentira. Y ahora no solo fuimos los partidarios de la 4T, sino que fue el medio que la entrevistó quien dio a conocer esto, quien la ventaneó, quien dio a conocer lo que ella estaba buscando con Estados Unidos en esa misma entrevista. Bueno, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones hechas por la senadora panista, quien dijo a la cadena estadounidense Fox News temer por su vida. Pues es lo que les digo. Pues según Lili Téllez, la presidenta me ha amenazado, aunque ella dice presidente, por cierto, me ha amenazado para proceder en mi contra con persecución penal para sacarme del Senado y meterme a la cárcel. Falso, le respondió Claudia Sheinbaum. Nada que ver. Eso es lo que ella dice, es lo que ella argumenta, pero es pura paranoia y para tratar de llamar la atención y acusar al gobierno de algo que no es cierto. Dice aquí Alejandro Aguilar que le quiten el fuero a Dan Augusto. Sí, pues también, igual y sí, yo estoy de acuerdo, Alejandro. Yo no creas que no, y muchos en la 4T estamos de acuerdo, o sea, ciertamente. Pero bueno, así vamos a ver. Hay presión de parte de grupos dentro del movimiento que van en ese sentido, no te creas que no, en fin. En su conferencia, la presidenta dijo eso. La presidenta de la República recordó que el pasado viernes, durante su conferencia matutina, le preguntaron su opinión acerca de que la senadora Lili Téllez solicitó la intervención estadounidense en México y por ello se manifestó contra ese tipo de manifestaciones que abren la puerta, porque eso sí, a una intervención en el país. Dije que estaba mal, dijo la presidenta, no podía sacarse de contexto que un senador mexicano fuera a pedir a Estados Unidos la intervención. Después ella, refiriéndose a Lili Téllez, lo minimizó, dijo que no dijo lo que dijo, y dijo, no, yo solo dije ayuda, no dije intervención, pero de todas maneras dije, eso no me parece correcto. Eso dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ¿saben qué? Como la presidenta no hizo alusión a esto, porque pues no le corresponde a ella, pero todos vimos lo que dijo la presentadora de noticias de Fox News, en donde ella sí dio a conocer lo que Lili Téllez expresó y lo que pidió en esa entrevista. Entonces, más allá de lo que se desdiga Lili Téllez de lo que en realidad dijo, está comprobado por quien la entrevistó de lo que verdaderamente dijo. La jefa de Ejecutivo Federal subrayó que las disputas que hay en México se resuelven en México y hizo la pregunta abierta: ¿cómo ir al exterior a pedir apoyo por parte de una senadora de la oposición? Pues no, dice la presidenta, ¿verdad? Hay que ponerlo en su contexto, pero no tiene por qué victimizarse, porque nosotros, dijo la presidenta, no somos como ellos, como ocurrió en la época del PRIAN con el desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso sí lo hicieron ellos, así sí son ellos sí son así. Pero Morena no es así, el gobierno de la 4T no actúa como actúan ellos, dijo la presidenta. Además, Sheinbaum Pardo acusó que la oposición nuevamente intenta posicionar la idea de un narcogobierno. Sin embargo, sostuvo que pues no les funcionó, ni en la campaña esa de la narcocandidata o el narcopresidente, pues no les funcionó nunca, si no vean los números de lo que obtuvieron como votos en la elección del 2024. Porque la gente sabe que es falso. La gente no cae en esos argumentos, en esas falsedades. El pueblo ya no se las cree. Están perdiendo miserablemente su tiempo al hacer ese tipo de acusaciones. Finalmente, la presidenta destacó que la estrategia de seguridad de su administración está dando resultados.
mismos que se observan en la reducción de homicidios dolosos, y aunado a ello se está apoyando a las y los jóvenes para que tengan acceso a la educación y la estrategia de atención a las causas que generan la violencia, como se hizo en el sexenio pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Continúa esa estrategia y se ha ido afinando y se ha ido fortaleciendo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que, bueno, pues ahí está la opinión de Gerardo Fernández Noroña y de la presidenta de México sobre este relajo que se trae la Liliana Telles yendo a solicitar a Estados Unidos la intervención en México. Es una verdadera aberración y una falta total en contra del gobierno, en contra del país, en contra de México, es en contra de la soberanía nacional y es, por lo tanto, una traición a la patria, tal cual. Bueno, pasamos al siguiente tema, amigos, que tiene que ver con el Mayo Zambada. Bueno, pues las declaraciones ya las mencionamos el día de ayer y antier. Tras estas declaraciones que hizo las primeras en su juicio el Mayo Zambada, pues el partido Morena pide la investigación de la Fiscalía General de la República, porque bueno, pues que caiga quien caiga, ¿no? Lo mismo dijo también cuando le preguntaron en la mañanera la presidenta de México. También en la conferencia le preguntaron y algo muy parecido dijo, bueno, se tiene que investigar a quien se tenga que investigar. Si los Estados Unidos, a través de este juicio al Mayo Zambada, obtienen testimonios, obtienen pruebas, obtienen información que conduzca a el involucramiento, la culpabilidad de algún funcionario del gobierno actual o anterior, y como dice Carly, pues sí, también así es, uno más, debe de exigirse, debe de pedirse, debe de buscarse que se vaya tras de ellos, que se les investigue y que se proceda contra ellos. En eso estamos, pero bueno, vamos a seguir con esto. Tras las declaraciones del Mayo, entonces Morena pide investigación de la Fiscalía General de la República. Tras las declaraciones del Mayo, entonces, mi querido Antonio Sotelo, bienvenido, gracias, qué bueno que estás llegando, bienvenido nuevamente. Tras estas declaraciones del Mayo sobre sobornos a autoridades de distintos niveles, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pidió que la Fiscalía General de la República abra investigaciones contra cualquier político o funcionario mencionado. Aunque también hay que decir que la presidenta de México dijo que si van a abrirse investigaciones contra funcionarios mexicanos actuales o anteriores, de gobiernos anteriores, tendrá que haber carpetas de investigación, tendrá que haber pruebas, y no como Anabel Hernández, por medio de chismes o de dichos o de rumores o de, no sé, este tipo de cuestiones pues no son válidas como para que se abra una carpeta de investigación o se abran investigaciones contra funcionarios o exfuncionarios. Y eso lo estoy agregando yo en base a lo que la presidenta dijo en la mañanera. Es obvio, o sea, no se van a abrir investigaciones nada más porque mencionaron a cierto funcionario en una investigación en Estados Unidos y trascendió. Tendrán que presentarse las pruebas y las carpetas de investigación, todas las pruebas que justifiquen el hecho de abrir una carpeta o lanzar una investigación o en su dado caso una orden de aprehensión si llegara a ser el caso en contra de uno o varios funcionarios actuales o previos, no importa. De todas maneras, todo eso tiene que seguir un protocolo, como por ejemplo lo que ocurrió con el general, ya no me acuerdo cómo se llama, el ex secretario de la Defensa, que capturaron en Estados Unidos, que tuvieron que extraditar a México, pero que no sustentaron ninguna de las acusaciones por las cuales lo capturaron y lo querían tener preso.
y a Estados Unidos no le quedó más remedio, al general Cienfuegos, gracias mi querido Tenax, mi mente falla, pero bueno, si el general Cienfuegos realmente, pues no es que no fuera culpable, o que fuera culpable de otros delitos o lo que sea, pero el problema es que la carpeta de investigación era una serie de inconsistencias y rumores que se dieron a conocer en el sexenio de López Obrador para que todo el mundo viera que no había sustento. Y al gobierno de México, pues, lo que tuvo que hacer es dejarlo en libertad. ¿Hubo protestas de parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Hubo quejas? No. ¿Ustedes saben de alguna queja en relación a que se liberó al general Cienfuegos? Yo no sé. Yo no he escuchado absolutamente nada de eso. Si hubiese habido alguna protección del gobierno de López Obrador al general Cienfuegos en contra de la ley, pasándose por alto toda una investigación seria en su contra, si hubiera habido una investigación de Estados Unidos seria en su contra, hubieran pasado varias cosas. Una, Estados Unidos no lo hubiera extraditado a México. Una. Dos, en dado caso que lo hubiera extraditado, hubiera exigido que con toda esa investigación se le tuviera en prisión, se le procesara y se hubiera quejado el gobierno de Estados Unidos de no ser así. Entonces, no pasó ni una cosa ni pasó tampoco la otra. Dice, esconde lo que... Pues simplemente es muy sencillo, no había nada que investigar y a lo mejor lo que dice Rodolfo es el hecho de que a Estados Unidos tampoco le convenía porque investigar al general o tener más pruebas en contra del general o verdaderas pruebas en contra del general, porque en realidad eso hubiera ensuciado a miembros del gobierno de Estados Unidos, integrantes de la DEA, integrantes de la CIA, integrantes del Departamento de Estado, y eso pues los hubiera implicado y decidieron mejor extraditarlo a México y no mover más las aguas. Y tampoco quejarse. Bueno, no hay quejas de Estados Unidos, mi querido amigo, no hay una sola queja. En fin, bueno. Ok, seguimos con el tema porque ya se puso un poquito necio aquí el compañero y no entiende que no entiende. En conferencia de prensa en Michoacán, alcalde, la Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, declaró que sí existen elementos, deben abrirse las carpetas necesarias. Si existieran elementos, deben abrirse las carpetas necesarias. Recordó que la colaboración entre autoridades de México y Estados Unidos ha permitido avanzar en casos relacionados con narcotráfico. Cuando hay pruebas, mi querido amigo el que estabas en el chat, pues cuando hay pruebas se procede. Cuando hay pruebas se procede conjuntamente y se lleva a la gente a la prisión, a la cárcel, y se les finca responsabilidad y se les abren carpetas y se les hacen órdenes de captura y se les procesa. Pero si no hay, entonces pues no. Entonces dice la presidenta de Morena, no importa de quién se trate, si se presume delito, debe investigarse. Reconocemos la colaboración entre ambos países para enfrentar este modelo que incrementó los índices de violencia. De igual manera, alcalde, sí, ¿verdad? Se fue seguramente. De igual manera, alcalde señaló que el único gobierno con vínculos comprobados con el narcotráfico en México fue el del PAN, por la condena en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante la administración de Felipe Calderón, que de hecho, esta información no la traía, pero la escuché, y esto es, seguramente se enteraron, que ya Estados Unidos lo puso al mismo nivel. O sea, Genaro García Luna está considerado por el gobierno de Estados Unidos y por el sistema de justicia de Estados Unidos al mismo nivel que el Chapo Guzmán y que el Mayo Zambada. Del mismo nivel de narcotraficante, digo, para que quede claro. También mencionó que el director de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, Terry Cole, incluyó a García Luna en el mismo nivel que... pues aquí está, perdón. Incluyó a García Luna, el director de la Administración de Control de Drogas, de la DEA, lo puso en el mismo nivel que Joaquín Guzmán lo era y que el Mayo Zambada. El exsecretario de Seguridad en el gobierno de Calderón fue señalado como uno de los principales capos por autoridades estadounidenses. Ok, ya, aquí venía la información. Me adelanté.
Sobre la postura de la senadora panista María Lili Téllez, quien solicitó la intervención del gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, Luisa María Alcalde reiteró que la petición generó cuestionamientos en el país y recordó que el caso de García Luna evidenció vínculos entre el crimen organizado y el gobierno federal en ese periodo. Entonces, bueno, esa es la información en relación a esto. Ahora vamos a ver si nos da un poquito de tiempo de pasar algunos temas interesantes de lo que dijo Noroña, en donde se pitorreó, felicitó a Alito Moreno, y vamos a ver este tema, ¿no? Noroña felicitó a Alito por la demolición del PRI tras la pérdida de la vicepresidencia, que es lo que ya mencionábamos hace rato, que lo dijo por ahí Tenax Vite, me parece. Esta sería, señores, la primera vez en 96 años de historia que el PRI no va a tener representación en el órgano rector del Senado. Fernández Noroña confirmó que la vicepresidencia ahora le corresponderá al Partido Verde, eso ya lo mencionábamos ayer. El presidente del Senado aseguró que este martes que el Partido de la Revolución de Revolucionario Institucional perderá su lugar en la mesa directiva de la Cámara Alta tras la salida del senador de Puebla, que ayer no dije su nombre, Néstor Camarillo Medina, de la bancada tricolor. Por este motivo, Noroña felicitó con un tono sarcástico a Alejandro Alito Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, al asegurar que está demoliendo a su partido. Hay que felicitarlo, dijo él, ampliamente a Alejandro Moreno. Su trabajo de demolición del PRI es exitosísimo. Eso expresó Noroña ante los medios de comunicación. Y ya lo dijo, que sería la primera vez en 96 años en que el PRI no tiene representación en el órgano rector del Senado. Le corresponderá ya al Verde su lugar absolutamente de la vicepresidencia de la mesa directiva. Yo creo que la pluralidad de la mesa directiva debe expresarse en la mesa directiva, pero también la proporcionalidad, y le corresponde una secretaría, afirmó. Bueno, ayer Camarillo informó a través de sus redes sociales que tomaba la decisión de dejar su militancia en el PRI y por lo tanto no participar en la renovación de la dirigencia de su partido o ex partido en Puebla. Quiero agradecerle a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres que me acompañaron, dice él, a lo largo de estos 5 años al frente del PRI en el estado de Puebla, en la dirigencia estatal. No participaré en el proceso de la renovación de la dirigencia estatal. Soy un demócrata, un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y que respeta los ciclos. El mío hoy se cumple, dijo él, al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer. Por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana, explicó. A la par, se dijo convencido de que para que las cosas cambien, los ciudadanos deben estar al centro de las decisiones, porque ustedes son nuestra causa prioritaria en la política. Luego de que Camarillo renunciara al PRI, dicho partido pasó a ser la cuarta fuerza política en la Cámara Alta, por detrás de Morena, del Partido Acción Nacional y el Verde Ecologista de México. La mesa directiva es el órgano rector, como ustedes saben, de la Cámara de Senadores, y se integra con un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios, electos por mayoría absoluta de los presentes y en votación por cédula. Dentro de sus atribuciones se encuentra el abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno, dar curso a los asuntos, conducir los debates y aplicar el reglamento correspondiente. Firmar junto con uno de los secretarios de la Cámara y en su caso con el presidente y un secretario de la colegisladora las leyes y decretos que expida el Senado de la República o el Congreso de la Unión, así como los acuerdos y demás resoluciones de la Cámara. Alejandro Moreno fue reelecto, como ustedes saben, el 11 de agosto del 2024 como presidente nacional del PRI durante su sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional.
en un hecho inédito para el partido tras la reforma estatutaria que hizo, lo cual permitió su reelección de manera increíble. Como resultado, su nuevo periodo al frente del tricolor, que se extenderá hasta el 2028, una decisión ratificada de plano por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su momento. Tras la reelección, diversos priistas presentaron recursos de inconformidad para apelar esa decisión, lo que de hecho generó, como ustedes recordarán, una desbancada del PRI que le afectó mucho al partido, en donde salieron muchos personajes del PRI, muchos personajes importantes del PRI, militantes importantes del PRI, líderes del PRI, como por ejemplo Dulce María Sauri Riancho, Francisco Labastida Ochoa y Pedro Joaquín Codwell, entre otros. Y bueno, esto es lo que traigo para ustedes en relación a este tema. Y ahora el tema que yo les había mencionado que íbamos a incluir el día de hoy, que pues no habíamos podido por cuestiones de tiempo, pero que tiene que ver con la cuestión internacional. Dice, viva Alito, héroe nacional. Sí, pues sí, héroe nacional. Saludos a Alito, que Dios lo bendiga, porque pues le dice bye bye, le decimos bye bye al PRI, que tanto daño nos ha hecho, sobre todo en los últimos 30, 40 años, el mayor de los daños que le ha hecho al país, entre otras muchas cosas, la guerra sucia también, por supuesto, claro que sí. Pero bueno, vamos a pasar al tema internacional en los últimos minutos de esta transmisión, si les parece. Vamos a hablar de los países bombardeados por Estados Unidos desde 1945. Estados Unidos, que se siente y en el cine norteamericano, en Hollywood, siempre son los héroes, se ponen como los héroes que llegan a salvar a los países, que llegan a salvar la democracia en los países. Pues esto cada vez más se muestra como una completa y total mentira, y lo que realmente ha pasado es lo contrario. Dice, la Virgen se bajó del Tepeyac para tocar a Alito. Sí, supongo que sí. Lo que realmente ha pasado es que no son en lo absoluto y nunca han sido salvadores de nada. Todas las invasiones de Estados Unidos, todos los bombardeos, las guerras que han involucrado a Estados Unidos desde siempre han sido con un propósito imperialista, con un propósito de invasión, de robar recursos naturales de los países, y esto es desde el mero origen, desde el origen de ese país. Estados Unidos en 1847 invadió México con el propósito de quedarse, y se quedó con la mitad del territorio, y utilizó a Texas para que se independizara de México, para que se volviera una república, para después apropiarse de Texas. Lo mismo ha hecho en una infinidad de casos al quedarse con Florida, a veces mediante invasiones como con México, a veces con compra de territorios o con otro tipo de medios de presión. Ha invadido territorios, se ha apropiado de territorios, como en el caso de Hawái, en fin, las Islas Marshall, en fin. Es un país imperialista, es un país que ha hecho guerras, que toda la historia que tiene ese país se estudia, se entiende, se comprende con su visión expansionista, con el hecho de apropiarse de otros países, apropiarse de sus recursos, apropiarse de sus riquezas, de sus materias primas, para beneficio del imperio, en este caso de Estados Unidos. Entonces, si esto no ha quedado lo suficientemente claro a lo largo de la historia, yo lo que voy a decir en estos últimos minutos que me quedan es las pruebas de este país extraordinariamente dañino para el mundo. Ha sido realmente un lastre para el mundo y para la paz en el mundo, para la armonía entre los pueblos, desde su institución, desde su constitución como país. Desde el principio ha afectado a otras naciones, las ha invadido, las ha bombardeado, las ha dañado, les ha afectado de miles de formas, de muchísimas formas, y aquí les van los ejemplos. Estados Unidos acusa a otros países cuando no se
apegan a sus intereses geopolíticos y sus intereses imperialistas, capitalistas y conquistadores. En el caso, por ejemplo, de China, lo acusa de un país peligroso, a Rusia igual, pero no traigo los datos de Rusia, pero ustedes pueden ponerse a pensar cuántos países ha atacado, ha invadido, ha bombardeado Rusia a lo largo de su historia. Y les apuesto lo que quieran a que son, sí son algunos, pero son muchos menos, muchísimos menos, incluso en la época de la Unión Soviética, que los que ha invadido, ha bombardeado Estados Unidos. Y en el caso de China, pues ustedes cuéntenme qué país ha invadido China, a qué país ha bombardeado China como país. China se ha defendido de la invasión japonesa, se ha defendido de la invasión norteamericana, se ha defendido de los ingleses, pero que yo sepa, China no ha invadido ni ha bombardeado otro país y sigue sin hacerlo. Y la relación de China, como ustedes saben, a nivel geopolítico actual, es una relación cordial, económica, de mutuo beneficio con los países que comercia, y no como la tiene Estados Unidos con los países con los que tiene relación comercial. Y bueno, ya para no darle más vueltas, porque se me va a acabar el tiempo de tanto preparación, ¿cuáles son los países bombardeados por Estados Unidos desde 1945? Y son muchos. Ustedes saben que a Japón lo bombardeó el 6 y el 9 de agosto de 1945 con bombas atómicas. No se conformó con bombardear Hiroshima el 6 de agosto, sino que 3 días después bombardeó Nagasaki con otra bomba atómica, con lo que destrozó completamente y mató a cientos de miles de personas en ambas ciudades. La ciudad de Nagasaki quedó completamente desaparecida, Hiroshima casi, y la gente murió de manera inmediata y muchos quedaron heridos y fueron muriendo después, y otros quedaron dañados de por vida por la radiación. Bueno, Corea del Norte y Corea del Sur, en la guerra entre esas dos Coreas, Estados Unidos bombardeó a Corea del Norte y a Corea del Sur de 1950 y a 1953, intervino en ese país y lo bombardeó del 50 al 53. A China la bombardeó de 1950 a 1953 también, en ese periodo. A Guatemala en 1954 para boicotear la victoria del presidente Jacobo Arbenz, para organizar un golpe de estado contra él, financiado por Washington, un bombardeo que tiró a un gobierno electo democráticamente de Jacobo Arbenz. Bueno, Guatemala, les digo, en el 54. Indonesia en 1958, a Cuba en 1961, la frustrada invasión a Bahía de Cochinos, también bombardeó Cuba en el 61, intentó, pero fracasó en invadirlo. A Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, otro fracaso completamente en el 65 al 71, en donde un pueblo de campesinos derrotó al imperio norteamericano, pero que le costó cientos y cientos de miles de vidas a Vietnam, esa guerra horrible en donde Estados Unidos lo despedazó, afectó muchísimo a Vietnam del Norte y del Sur. A Laos lo bombardeó, pues, un país vecino, lo bombardeó alegremente del 64 al 73, también acusándolo de estar de alguna forma involucrado con Vietnam del Norte, sin ninguna prueba. Bombardeó a Laos del 64 al 73, en el 64 ya a la República Democrática del Congo, también la bombardeó. A Granada la bombardeó en el 83, hoy me fui muy adelante, muy posteriormente. A Líbano, me faltó Camboya, perdón. A Laos del 64 al 73, a Camboya del 69 al 73, ambos porque los acusó de estar vinculados con Vietnam.
del norte con Ho Chi Minh, y por eso los bombardeó. Países que no tenían vela en el entierro de Vietnam, pero también los bombardeó. Regresó otra vez, la República Democrática del Congo en el 64, a Granada en el 83, a Líbano el 83 y el 84, a Libia en el 86 primero, en el 2011 otra vez, en el 2015 al 2019 otra vez, tiene poco, no tiene mucho, 3 veces en su historia bombardeó a Libia, a Irán en el 88 y ahorita en el 2025, a Irán otra vez, después del 88, otra vez, a Panamá en el 89 y el 90, en el que capturó al general Noriega y se lo llevó a Estados Unidos a meterlo a la cárcel. Mira, hay uno mal, échate a este tiraleón, Tenax, qué barbaridad. Se quedan muy chistositos, ¿verdad? Gracias. Bueno, a Panamá en el 89-90, ya lo dijimos, a Irak en el 91 primero, en el 98 después, en el 2003 al 2011 otra vez, en el 2014 hasta el presente, ahí siguen fregando a Irak, apropiándose de sus recursos, se apropiaron de todos sus recursos y están permanentemente ahí. A Kuwait en el 91, a Bosnia del 94 al 95, en esa guerra horrible de la ex Yugoslavia, ahí estuvieron. A Sudán en el 98, a Afganistán en el 98 y del 2001 al 2021, o sea, en 20 años no han dejado de estar ahí. Claro, salieron ya después cuando llegaron los talibanes, pero del 2001 al 2021 estuvieron fregando Afganistán, bombardeando Afganistán. En Yugoslavia, nuevamente en el 99, a Yemen, del 2002 al presente, no han dejado de estar fregando a Yemen, aliados con Israel. A Pakistán, del 2004 al 2018, tenido serios problemas de bombardeos en Pakistán, Estados Unidos, con esa cuestión de que Al Qaeda, ya saben todo, bueno, pues le tocó pagar, y bombardeos a Afganistán con su persecución de Al Qaeda supuestamente, pues también a Pakistán le tocó. Somalia, país africano, muy pobre, del 2007 al presente, han estado bombardeando a Somalia, y pues a Siria, salvo los que ustedes me puedan decir que se me pasan, pero a Siria del 2014 hasta ahora, más de 10 años, 11 años, han estado bombardeando permanentemente a Siria. Y bueno, ahora quieren hacerlo con Venezuela. Así que, ¿quién es el terrorista? ¿Quién es el país verdaderamente terrorista? ¿Quién es el país agresor? ¿Quién es el peligro para el mundo? ¿China? ¿Rusia? ¿O Estados Unidos? Digo, ahí está la historia, nada más desde el 45, desde 1945 hasta ahora. Habría que ver que antes del 45, Estados Unidos también hizo de las suyas, También hizo de las suyas, y también bombardeó y también invadió. Hawái, pues lo invadió y se apropió de Hawái. Hawái no era de ellos, lo hicieron parte de ellos, las Islas Marshall igual, en una mentalidad expansionista, imperialista, invadió territorios, invadió países para apropiarse de sus recursos y apropiarse de ellos. Y bueno, pues nosotros los estrenamos probablemente, no sé si antes de México, yo creo que no. Corea, sí, Corea ya lo dije, mi querido User. Corea del 50 al 53 definitivamente ya está incluido, lo mencionamos al principio, después de Japón. Fue la segunda guerra en donde se involucró después de la Segunda Guerra Mundial, donde bombardeó a un país, y en este caso fue Corea. Pero les digo, se estrenó con México, nosotros le servimos de ensayito, le servimos como de preparación para lo que iba a ser la política exterior, la política expansionista de Estados Unidos. Se estrenó invadiendo México, y no solo fue en 1847, México también fue víctima de amenazas de invasión y de ataques durante la época de la Revolución. Hubo una
invasión y un ataque a Veracruz. Acuérdense que Veracruz es 4 veces heroica, me parece. Bueno, todas las veces que es heroico el puerto de Veracruz fueron por invasiones de Estados Unidos. Independientemente de otros países, realmente Estados Unidos ha estado constantemente atizando y fregando a México, y eso ocasionó que perdiéramos la mitad del territorio, por cierto. Pero bueno, esto ha sido la información del día de hoy. Espero que les haya gustado, que han estado contentos con la información, que les haya parecido interesante. Les agradezco mucho a Marco por sus regalos, a Tenax también por su moderación y también los regalos, también a Antonio Sotelo su presencia, a José Miranda, a todos ustedes les agradezco mucho. En la Primera Guerra, pues sí, también en la Primera Guerra bombardeó, por supuesto participó en la Primera Guerra, pero bueno, ahí no lo culpamos en cuanto a que participaron muchos países en la Primera Guerra y estaban en guerra con países de Europa, que además podríamos decir, mi querido User, que igual y qué vela en el entierro tendría Estados Unidos en una guerra europea en la Primera Guerra. O sea, habría que ver eso con detalle y con análisis, que en realidad no tendría mucha razón de ser del involucramiento de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda quizás sí, porque bueno, Pearl Harbor y bueno, pues Alemania atacó buques gringos que a su vez estaban ayudando a Inglaterra, y bueno, entre que son dimes y diretes, al atacar la ayuda que estaba llegando a Inglaterra por parte de Estados Unidos en la Segunda Guerra, antes de involucrarse en la guerra, Estados Unidos del lado de los aliados, pues sufrió ataques de los alemanes, y eso justificó la entrada en la guerra, en fin, evidentemente. Pero bueno, independientemente de eso, es un país beligerante, es un país imperialista, es un país que invade otros, es un terrorista. Es un verdadero país terrorista, a diferencia de China o de Rusia, que sí tienen armamento, tienen mucho poder militar, pero pues no están invadiendo países a diestra y siniestra. Realmente, al menos ahí queda bastante claro. Y su único negocio, como dice Tenax, es la venta. Pues no es el único, mi querido Tenax, pero sí es el más importante, aparte de la droga, de la venta de droga, del comercio de la droga, que también son parte muy esencial de eso. La venta de armamento, evidentemente, pues sí, es uno de sus principales intereses estratégicos y políticos y económicos. En fin, amigos, pues me despido porque tenemos la transmisión ahorita de rock. Espero que nos acompañen. Perdón, me estoy acomodando. Espero que nos acompañen. Vamos a tener la transmisión de rock en un momento más. Así que me desconecto de ustedes por ahora. Y si quieren, por favor, vuelvan a conectarse en unos cuantos minutos. Empiezo la transmisión de rock. Nada más voy a preparar la misma. En unos cuantos 4 o 5 minutos nos vemos aquí mismo para iniciar la transmisión de rock. Así que gracias y nos vemos el día de mañana en otra transmisión de 6:30 de Somos la 4T Noticias. Nos vemos mañana, 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. Y quédense en, como dice Antonio Sotelo, queremos rock. Vámonos al rock, y a los demás que no se queden en la versión, en la transmisión que continúa de rock, nos vemos el día de mañana a las 6:30. Bye bye, gracias y cuídense mucho. Cuídense, José Miranda. Hasta luego, hasta mañana.